Buenos días, mis hermanos. A ver, vamos viendo quién se va conectando. Ya se está avisando a los, dice aquí los seguidores, y yo digo, se está avisando a los hijos de Dios. Rocío, muy buenos días. Kalina, qué gusto que te estés conectando todas las veces que puedas. Dolores Arriaga, la familia Arriaga. Chema, buenos días. La familia García, ¿sí? Pati Castañeda, qué gusto saludarte. Toda la familia. Manuel, qué gusto saludarte. Araceli, seguramente ahí está. Bernardo, Diana, Pepe, estábamos platicando el otro día de ti, gracias a Dios. Buenos días, Cassandra, Tosara, Mesa, la familia Mesa, qué bendición. Buenos días a todos mis hermanos. Suani, qué gusto de verte, conectándote, mija. Me da mucho gusto, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¿Qué tal? Me saludas a Lalito por ahí, Pati, por favor, buenos días. Sí. Soy Eve y yo soy Joaquín. Hola Eve, buenos días. Sí. Gaby, qué gusto saludarte, Gaby. ¿Cómo estás? Rosario García, qué bueno que a pesar de que algunos han tenido que viajar, vivir en otro lugar como nuestro caso, esto nos ha ayudado a mantenernos. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas. Georgette, muy buenos días a todos. Estamos listos para ser edificados, exhortados o consolados por el Espíritu de Dios. Amén. Carolina Carrillo, Carolina, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Marinita, qué gusto, como siempre, saludarte y ver que te conectas a estos medios de los cuales Dios nos ha permitido seguir compartiendo la palabra de Dios para que el Señor siga haciendo la obra en nosotros. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú seas quien nos hable en esta mañana, a toda tu iglesia, palabra de vida, a todos los que están, Señor, conectados, a los que han de escuchar esta prédica a través de posteriormente en otro horario, ¿sí? Yo te ruego, mi Dios omnipotente, el único que nos puede edificar, porque el único que da el crecimiento eres tú, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque el crecimiento lo da Dios, tú eres quien nos exhorta, nos consuela. Guíanos, Señor, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero tocar, le puse este tema, el nombre de la clase de hoy. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alejandro, qué gusto. ¿Sí? Bueno, pues para muchos hermanos, pues gloria a Dios, aquí estoy. Y después de haber acabado todo, ¿sí? Estar firmes. Así es que el Señor me sacó milagrosamente de este virus. Me siento muy contento de ver el poder de Dios actuando en mí, por su misericordia y por su amor. No les puedo, ¿qué tal Vicky Olivo? No les puedo negar que vienen los pensamientos, ¿no? Vienen los pensamientos, pero ¿cómo cuando el Señor obra? El Señor obra, usa a cualquiera de nosotros. A mí ahorita que veo a Vicky que ya se conectó, esa palabra que mandó el otro día donde dice, todos mis pensamientos, una vez que los llevo a tu palabra, yo descanso, me dan consuelo tu palabra, Señor. Y hasta le mandé un mensaje a Vicky diciendo, gracias Vicky porque Dios te usa, porque fue el Espíritu de Dios quien te guió a poner ese versículo
Y así todas las mañanas, cuando viene ungida la palabra, no hay quien la pare porque Dios es grande, maravillosa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es que, mis hermanos, yo le puse este título a la predicación de hoy. Es la iglesia de Dios está en tiempos de prueba. La iglesia de Dios está en tiempos de prueba. Tenemos, mis hermanos, en estos momentos una pandemia que lleva casi 2 años, o va a cumplir 2 años para nosotros en marzo del año que entra, que fue cuando nos tuvimos que todos cerrar puertas, bajar puertas. ¿Qué tal, Susi, Rolando? Buenas noches. Pero es un tiempo de pruebas, mis hermanos, es un tiempo de prueba. Yo lo que digo, cuando venga la tribulación, que venga todo lo que el Señor nos ha demostrado en su palabra, tenemos que verdaderamente saber guardarnos, porque todas estas cosas que están pasando solamente es principio de dolores, ¿sí? Los principios de dolores quizás estén empezando, nadie puede saber los tiempos y las sazones, solamente le pertenecen a Dios. Yo creo que en cualquier tribulación, en cualquier prueba, lo que más anhelamos es salir, ¿no? Ya terminar con ella. Yo le rogaba al Señor, el Señor, quítame ya estos dolores de este virus, y el Señor me recordaba ese versículo de Pablo que decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, en mi debilidad, ¿no? Entonces eran momentos donde yo lo clamaba y el Señor me levantó poderosamente, porque nunca tuve problemas de oxigenación, nunca tuve problemas de temperatura, solamente era el dolor, pero el Señor me sacó y empecé a sentirme bien, y es indudable que fue una prueba, ¿no? Para mí es una prueba, porque así dice la palabra de Dios, que todas las tribulaciones las tenemos, los hijos de Dios las tenemos que identificar como pruebas. Cuando estamos en obediencia, es muy importante lo que menciono. Cuando tú estás en una prueba es porque estás en obediencia y te vino la prueba. Una cosa es esa, otras cosas que tú desobedezcas a Dios, te vayas al mundo, porque te va a dar una zarandeada Satanás que olvídate, te va a dar una zarandeada que yo cuando un hermano se enfría y veo que ya la palabra de Dios no es su primer amor, ya nada más ora por orar, o te da la vuelta, o le da la vuelta, y yo nada más digo: Señor, ay, ten misericordia de él, Señor, pero lo que tú hagas será tan perfecto para poderlo regresar al redil. Y la verdad es que en el fruto que he visto, mis hermanos, es horrible ver cuando una persona se aleja de la palabra, Dios lo regresa muy golpeado, Dios lo tiene que permitir, porque somos muy duros de entender. Bueno, y entonces lo que yo te decía, tenemos que ver esta situación y todos quisiéramos volver a regresar a la normalidad. Eso es indudable. Nadie quiere estar en un tiempo de prueba. Lo que más deseamos es salir de la prueba, ¿sí? Lo que más deseamos es que ya el Señor quite la prueba. Entonces, en este caso, para el tema que estamos viendo, ¿sí?, estamos viendo que lo que más deseamos es regresar a la normalidad. Lo que más desearíamos es volvernos ya a congregar. Lo que más quisiéramos estar ya con los discipulados, los servicios dominicales. Quisiéramos saludarnos. Bueno, nos da un gusto cuando por algún motivo nos llegamos a ver, que nos gozamos de vernos y quisiéramos. Y bueno, yo veo mucha desobediencia en esta prueba de muchos ministros, pastores, discípulos y aún, es decir, del rebaño. Yo veo mucha desobediencia.
Yo creo que tenemos que ver esto como lo que es, está Dios permitiendo, nos tiene en una prueba de la cual vamos a salir si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, si nos dejamos guiar por el Señor y guiándonos por su palabra, Él nos va a guiar. Ahora, ¿por qué Dios permite las pruebas? Mira, abre tu Biblia en Hebreos 4:7. En Hebreos 4:7. Vamos a ver. Hebreos. Es que tengo que usar más esta Biblia porque es la que está en muy buenas condiciones, la que me hicieron favor de regalarme. Y tengo que agarrarle muy bien el modo. Y ahí voy. Hebreos 4:7. Dice. Hebreos 4, 7 y 8. Hebreos. Voy a tener que. Bueno. Acuérdense, a ver si. Voy a tener que tomar la otra Biblia. Esa es la parte donde dice: y Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Es muy importante. Esto nos está pasando a nosotros estando en la carne, estando en este cuerpo de pecado. Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿sí? Obediencia. ¿Aprendió qué, mis hermanos? Obediencia. Así es que, mis hermanos, el padecimiento es necesario. Si el Señor Jesucristo, que nunca pecó, que nunca falló, Él aprendió obediencia por lo que padeció. Cualquiera diría, a ver, ¿por qué tiene que padecer nuestro Señor Jesucristo si Él fue obediente a todo? ¿Por qué Él tiene que, por qué tiene que padecer? ¿Sí? A ver si alguien me ayuda con el versículo. Hebreos 5:7. Sí, gracias, Linda. Dice, y Cristo en los días de su carne. A ver, pensemos esto. Cristo en los días de su carne. ¿Cristo pecó? Nunca pecó. ¿Cristo juzgó? Nunca juzgó. ¿Estaba en un cuerpo de pecado? Sí, estaba en un cuerpo de pecado. Y condenó al pecado, ¿sí? Estando en la carne. Y condenó al pecado estando en la carne. Y dice aquí Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ¿sí? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿sí? Es decir, ve por ejemplo, yo le decía al Señor en este momento, cuando estaban las noches esas de crisis, Señor, tú eres el único que me puedes levantar de este padecimiento. Estoy padeciendo, Señor, el único que me podía librar. Yo no niego a los médicos, mis hermanos, o sea, yo valoro mucho y les agradezco mucho a los médicos el trabajo que hacen, pero mira, yo lo veo medio fríamente. Los médicos, cuando tú entras en estas enfermedades como este virus, pues lo único que están checando cómo responde tu sistema inmunológico, o sea, cómo responde, cómo se lleva la lucha. Nada más andan diciendo, chéquese chéquese por favor la temperatura, chéquese por favor en especial la oxigenación. Y si ven que te empiezas a poner malo, el siguiente paso, métanle oxígeno. Compren el oxígeno en otro lado y métanle el oxígeno. Porque en su lucha no la está ganando ni nada, ¿no? Y de repente puede decir el médico, pues no, que sigue mal, sigue bajando, lleven lo que lo entuben, ¿no? Lleven que lo entuben y sigan dándole la invermeticina y síganle dando esto, pero es una lucha que tú traes. Entonces, el único que te puede librar es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? El único que te puede librar. Y luego de repente te enteras que fulanito, pues se lo llevaron al hospital
y que que estuvo muy grave en la noche y que ya no amaneció. ¿Sí? Entonces, los médicos no pueden hacer más que amenguar, que responda un poco mejor tu sistema inmunológico, pero finalmente el único que te puede levantar de la muerte es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque aquí dice claramente en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne. ¿Tú estás en los días de tu carne? Sí. En los días de tu carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y gran lágrimas al que lo podía librar de la prueba que estaba pasando el Señor Jesucristo, estando siendo obediente, Dios lo tenía en un padecimiento, o sea, en una prueba. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, en el momento de una prueba tenemos que orar pidiendo que seamos oídos, teniéndole temor a Dios, ¿sí? Dice en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí de los que yo les estoy hablando esta mañana? ¿Qué tal, ángeles? Buenos días. ¿Cuántos son hijos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Señor, si tú nunca pecaste, ¿por qué tenías que aprender obediencia? ¿Por qué Dios sometió a esa prueba a nuestro Señor Jesucristo para que aprendiera obediencia? ¿Sí? Y dice en el 9, fíjate, el resultado de ese padecimiento, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser perfeccionado por la prueba que tuvo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver este COVID como una prueba para ver nuestra obediencia. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que seguimos sus pisadas. Todos los que seguimos las pisadas de Cristo. Cristo en los días de su carne nunca pecó y Dios lo metió en un padecimiento, y en ese padecimiento dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo aprendió obediencia. ¿Sí? Aprendió obediencia. Y yo ahora me pregunto, en este momento donde hay muchas iglesias de ministros que están abriendo presencialmente, de muchos hermanos que se están yendo a otras iglesias, que porque necesitan estar presencialmente, me pregunto, ¿están pasando la prueba? ¿Están obedeciendo? Mis hermanos, cuando yo escucho, ¿sí?, que cuando dicen, es que nos estamos reuniendo con todas las medidas de seguridad, yo pregunto, ¿cuáles son esas medidas de seguridad? ¿No? Si este virus está mutando y al mutar se cambia en otro y se comporta de manera diferente. Cada lugar que tú visitas, la regla es pasarte la temperatura, ¿no?, para que no entre con alguien que contagie, ¿no? También en las iglesias que están abriendo, seguramente lo que más tienen es su termómetro, checando la temperatura, porque si viene alguien con temperatura, probablemente, ¿no? Entonces las medidas de seguridad, sí, entonces dicen, si una persona no trae temperatura, entonces no trae COVID. No es cierto. Yo no tuve nunca temperatura. Nunca tuve temperatura y podía haber yo contagiado. O contagié, no lo sé. Llegué yo pensando que era una gripa, todavía me llegué a meter a algunos lugares, me checaron la temperatura y me dejaron pasar. Y venía yo con el virus. Entonces, ¿cuáles medidas de seguridad? ¿Cuál es ese rollo de decir, abramos con todas las medidas de seguridad? Pues las únicas medidas de seguridad es que cada quien llegara en un cubo de vidrio, ¿sí?, con su oxígeno personal, y que nadie se acercara a otro, porque es muy claro, ¿sí?, que este virus se contagia por estar cerca de una persona contagiada. Y no sabes a cuántos pueda contagiar, ¿no? Entonces, y dicen, bueno,
haz de cuenta que a mí me hubieran pasado como un pastor me dijo, yo tengo una cámara, ¿sí? Donde te metes como en una tina de baño y ahí te sueltan un montón de líquidos, ¿sí? De cloro, te bañan, ¿sí? Sales todo humedecido ahí, según esto pues ya te depuraron. Pues si el virus lo traes en la saliva. Y a la hora que llegues y estás sentado en tu Biblia, vas a leer un versículo, vas a, gloria a Dios, vas a decir, y va a caer ese bicho en la Biblia y va a brincar. Y el otro día que fui a una iglesia de la cual me quedé impactado, mis hermanos, todos cantando como antes. O sea, tuve que ir por cierta necesidad, pero porque amo mucho a esa persona que me invitó y me sentí muy... Pero pensé que ahora sí que iban a tener las medidas de seguridad. No, hombre, todos sin tapabocas y todos cantando. Dices, todos soltando la saliva. Imagínate que yo hubiera sido uno que en ese momento yo contagiado, pero como no tenía temperatura ni nada y era una gripa, yo me presento en la iglesia con ustedes y estoy ahí cantando con ustedes y yo estoy soltando el virus. Y como muchos dicen, prendan los ventiladores, ¿no? Para que se quite el calor. Entonces yo estoy cantando y estoy con un virus que estoy soltando por la saliva y en los ventiladores repartiéndolo a todos, ¿no? ¿Sí? Repartiéndolo a todos. O sea, de veras, yo no concibo, ¿sí? No concibo que se esté creyendo que con las medidas de seguridad ya podemos regresar a la normalidad. Mira, si la autoridad está permitiendo regresar a la normalidad es por una cuestión de economía, porque las escuelas, los trabajos, todos, yo mismo he seguido trabajando aquí, tengo que convivir, ¿sí? Con muchas personas, lo tengo que hacer, pues porque es un trabajo, porque tengo un negocio aquí, otro negocio allá, y los tengo que seguir atendiendo. No puedo agarrar y decir, a ver qué pasa. Y lo mismo, por eso la autoridad ha permitido, ¿sí? Pero yo no veo un letrero que diga la autoridad, por favor, ya las iglesias están obligadas a reunirse. Porque ellos mismos dicen, ¿para qué te reúnes? ¿Sí? ¿Para qué te reúnes? ¿Sí? ¿Sí? Así es que ¿quién es Sas? Janet, que se contagió en alguna iglesia seguramente, a lo mejor es lo que nos está diciendo Janet. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no ver esto como una prueba? ¿Sí? Mira, es muy claro que es una prueba. En Hebreos 12 nos dice el Señor claramente, ¿sí?, que nunca será agradable la disciplina de Dios. En Hebreos 12:11 dice, es verdad, es una verdad, nos dice el Señor. Es verdad que ninguna disciplina que nos aplique Dios al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Siempre una disciplina nos da tristeza, pero después va a dar un fruto apacible. Y ese fruto apacible tiene que ver muchísimo con la paciencia. Después va a dar un fruto ¿qué? Apacible. Va a dar un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina de Dios nos pone en la prueba para que seamos ejercitados. O sea, ¿por qué no tenemos que ver esto que está sucediendo como una prueba? No le demos la vuelta. O sea, de veras, perdónenme mis hermanos pastores o ministros o hermanos que se han ido a otras iglesias, que digan, es que ahí están con todas las medidas de seguridad. No es cierto. No es cierto. Es decir, ¿cuántos como yo sin temperatura pude haberme presentado en una iglesia y llegar a haber contagiado a muchísimos? Yo no tuve temperatura. Y si todo el mundo piensa que porque la temperatura es el detector del bicho, no es cierto. No es cierto. Ya,
como dice mi hermano, que es un químico que conoce, dice, lleva 5 días en incubarse, hermano. ¿Eh? Después de los 5 días tú te empiezas a sentir mal. Pero si no te da temperatura y eso, yo te soy honesto, yo tuve el error de pensar que como no tenía temperatura, dije, no es COVID. Yo no soy médico ni nada, pero tenía toda la idea clavada de que lo que detectaba el virus, que si era COVID, pues era una temperatura. También me dijeron que se te van los olores. ¿Cuáles olores? Más rico me sabía toda la comida, la olía igualito que antes. O sea, no podemos decir que con las medidas de seguridad. Ahora, mi hermano, yo quiero imaginarme, ¿sí? ¿Sí? Así es que, dice, yo te quiero decir esto. Eso de que con las medidas de seguridad estás libre. Ahora, ¿por qué no ver esto como una prueba de Dios? Es una prueba. Es una prueba de Dios, ¿sí? Nos está disciplinando para ver nuestra obediencia. Y sin embargo, todos aquellos que simplemente se están agarrando de argumentos de otro tipo, ¿sí? No están obedeciendo la palabra de Dios. Yo cuando escuché a un pastor decir, y ya adentro, todos sentados, que se quiten la máscara, quien quiera quitársela, dices, no puede ser. No puede ser. Que se quite la máscara quien quiera, que se quite el tapabocas y que todos estén alabando a Dios sin tapabocas. No lo puedo creer, a personas de las cuales yo amo y respeto porque fueron mentores en mi vida. No lo puedo creer, mis hermanos. Mira, lo que a mí me queda claro, que nos tenemos que dejar guiar, ¿sí? Solamente por el Espíritu de Dios. Yo lo que veo ahorita es que la autoridad no nos está obligando a reunirnos. O sea, la autoridad está permitiendo a muchos lugares abrir por cuestiones de economía y es muy claro, igual que las escuelas. Y te quiero decir, me llegó a preguntar un hermano, ¿qué hago con mis hijos? Si la autoridad dice que puedes ya ir a las escuelas, estás obedeciendo a la autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y si la autoridad ya está diciendo que regresen a la escuela, Dios va a guardar a tus hijos. Y hablé con él hace un rato y me ratificó que todo de maravilla, sin problema, ¿no? Ahora los jóvenes son muy inmunes, ¿sí? Para mí no hay otra más que dejarse guiar por Dios. El Señor dijo, los que son hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, mira, recuérdalo bien. Es muy importante lo que Dios nos habla en su palabra. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, número 1, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no voy a cesar de exhortar y dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Si con esto muchos se desean ir, yo respeto su decisión. Pero yo quiero llegar al tribunal de Cristo y que Cristo me diga, esa prueba que te mandé, la pasaste, hijo. ¿Sí? ¿Sí? Esa prueba que te mandé, ya la pasaste, hijo. Aprendiste obediencia por lo que padeciste. El mundo quiere regresar, como dice Marcela, en España ya se vuelven a saludar de beso. Bueno, pues el mundo camina por su lado. Nosotros debemos caminar por la guianza del Espíritu de Dios, que siempre nos va a guiar a la palabra, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Yo entiendo, mis hermanos, el deseo de muchos de ya congregarnos presencialmente. Y es como decirle al Señor, quítanos ya esta prueba. Mejor clamemos al Señor que Él ya nos quite de esta prueba, pero si Él también la está mandando para el mundo entero, que se haga siempre
su voluntad, ¿sí? Siempre se haga su voluntad. Mira, al día de ayer les mandé una foto en todos los WhatsApp que yo tengo de siervos, de decanes, de muchos de todos ustedes, donde me gocé de ver la foto. Me gocé de ver cuántos juntos ahí, no había ese bicho ni nada, era enero de ese año, del 2020, y estábamos ahí reunidos y vi la iglesia tan hermosa que dice: Señor, ten misericordia de nosotros y ya permítenos ya congregarnos cuando sea tu voluntad, pero vamos a ser obedientes a tu palabra. Mira, en el libro de Santiago 1 nos dice el Señor en Santiago 1, dice 1:2, hermanos míos, tengamos sumo gozo, porque estamos en obediencia. ¿Sabes dónde viene el gozo? Cuando dices: estoy en obediencia a Dios, ¿sí? El Señor me va a librar, el Señor me va a librar. Tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo, fíjate lo que va a pasar de esta prueba si tú y yo seguimos siendo obedientes a la guianza del Espíritu de Dios. A la guianza del Espíritu de Dios. Y mira el mensaje que nos está mandando Dios. Este virus no se ha ido. Este virus más bien está mutando, ¿sí? Está mutando y está tomando nuevas maneras de atacar. Este virus no se ha ido. Para mí la única manera de librar esto es estar sometidos a Dios, resistir al diablo, y él tiene que huir. Dime si Dios no es poderoso para decir: a ti no quiero que te pegue, y lo va a hacer. Y lo mismo te va a permitir que entres. Hola Mari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿sí? Así es que, mis hermanos, ¿por qué no ver como esto como una prueba? ¿Por qué no tenemos? Fíjate, el resultado de la prueba, ¿sí? De una prueba de fe donde sabemos que Dios nos va a sacar, dice en el versículo 2, ¿sí? 3, perdón, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. ¿Qué va a producir en nosotros? Paciencia. Paciencia. Ese es un atributo de Dios que nos los está desarrollando a ti y a mí, que si no lo desarrollamos no vamos a entrar en el cielo. No vamos a entrar en el cielo, ¿sí? Dice claramente en el versículo 4, mas tenga la paciencia, una vez que logremos esa paciencia, su obra completa. ¿Su obra cómo? Completa. O sea, la paciencia va a desarrollar en nosotros todo un propósito completo. Tenemos que dejar. Mira, cuando yo he visto unos hermanos que quieren púlpito, que ¿por qué no me da oportunidad de yo ya compartir? ¿Por qué no esperas para cuando Dios te lo ponga? Porque realmente cuando Dios ponga en el pastor o en el ministro, que tú lo va a poner, Dios lo va a hacer. La obra es de Dios. Así es que, fíjate, debemos gozarnos porque esta prueba está produciendo en nosotros paciencia. Está produciendo en nosotros paciencia. Cuando reprobamos, cuando salimos con nuestro rollote de decir, pero nos estamos reuniendo con todas las medidas de seguridad, mezclando la palabra con el mundo, ¿sí? Ese es un rollo ahí raro, porque aquí dice, mas tenga la paciencia. O sea, lo que está haciendo Dios en ti y en mí es desarrollar paciencia, para que la paciencia tenga su obra completa, para que entonces nosotros seamos perfectos. ¿Qué estamos buscando? La perfección. ¿Cómo podemos lograr la perfección dentro de todo el plan de Dios? La paciencia es una parte de ella. El Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor nos dice que si nosotros aguantamos en los tiempos de prueba,
que nuestra prueba de fe va a producir en nosotros paciencia. Mas tenga la paciencia, es necesaria la paciencia, su obra completa, para que realmente seamos perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa, para que seamos perfectos y cabales. Ahora, Dios nos dice que tenemos que ser como Él es, para poder llegar a ser uno con Él. Para poder llegar a ser uno con Él, tenemos que ser como Él es, ¿sí? Mira, cuando tú, aquí en Primera de Juan 3.1, vamos aquí a Primera de Juan, que es más fácil que vayamos ahorita a ella, ¿sí? Primera de Juan 3.1 nos dice en un orden, número uno, mirar cuál amor tuvo Dios y cuánta paciencia nos ha dado el Padre para que tú seas, número uno, hijo de Dios. Ese es el mayor privilegio que podemos tener. El mayor privilegio que podemos tener, ser hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero vamos a hacer, si obedecemos a Dios. Lo vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Para ser semejantes a Jesucristo es porque seremos uno con el Padre, porque Él es semejante a Dios, Él es uno con el Padre. Entonces veamos esta prueba como un plan de propósito donde debemos aprovecharla para desarrollar paciencia, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Entonces veamos esto, ¿sí? Para que podamos alcanzar, ir al cielo, mis hermanos. Ya no compremos esas doctrinas de que todos vamos al cielo. No las compremos. En esta prueba muchos están fallando. La meta es que seamos guiados. Tenemos que ser como Él es. Mira, Romanos 2 nos dice cómo es Dios. Nos dice cómo es Dios. Por consiguiente, tú tienes que ser como Él es. Como es nuestro Señor Jesucristo, así somos. Cuando Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, dice Señor. Qué meta tan tremenda para que yo ame a mis hermanos como tú nos amas a nosotros, Señor. Pero es una meta alcanzable, ¿sí? ¿Sí? Dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Si tú ves en el diccionario qué significa longanimidad, es igual a paciencia. Esa es una paciencia sobrenatural. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en esta prueba? Está probando nuestra paciencia. Dejemos de movernos por las emociones y que se me viene la emoción y mi mente y mis pensamientos y nos ponemos a llorar. Veamos hacia adelante, hacia el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Voy a tomar un poquito de agua, creo que... Eso significa que si Dios es benigno, Dios es paciente y tiene longanimidad, o sea, una exagerada, y tenemos que ser como Él es, quiere decir que tenemos que desarrollar esto. Quiere decir que esta prueba la tenemos que pasar. No podemos argumentar, no, pero yo creo que con las medidas de seguridad vamos a podernos reunir, ¿no? Y hasta vienen en mentes, mi esposo y yo platicamos hace un rato, y si lo hacemos con la puerta abierta, y mira, yo estuve orando anoche y hoy, porque me sentí muy triste de otros hermanos que me enteré que ya se fueron. Los amamos, los respetamos, pero que me disculpen, no pasaron la prueba. La argumenten como la argumenten.
el argumento, por eso yo puse todo ese antecedente, que las medidas de seguridad, mira, la temperatura no sirve de nada, que te echen cloro en todo el cuerpo y tu ropa de nada sirve, ¿sí? Es una prueba para podernos guardar hasta que pase el ángel de la muerte. Así como Dios les dijo que se metieran en sus habitaciones y pusieran la sangre en los dinteles de las puertas, ahí fue cuando pasó el ángel de la muerte. Ellos fueron obedientes y no salieron, ¿eh? Y ahí tienes a la esposa de Lot, que cuando también le dijeron los ángeles, sigan, no vayan a voltear, y la desobediencia. ¿Qué tiene? Ahí nomás quiero ver cómo vuela Sodoma y Gomorra, ¿no? Y se volvió una estatua, y la creemos que es una estatua ahí de sal, ¿no? No sé si dije bien estatua, pero si no, se dice monumento. Así es que, mis hermanos, los amo, siento mucho en mi corazón cuando en especial gente de la iglesia no le ha funcionado esta manera de recibir la palabra de Dios, quieren estar congregados, quieren regresar a la normalidad. Siento mucho en mi corazón que se vayan, pero yo voy a obedecer a Dios. Como dijo Pablo, lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo voy a imitar a Cristo. Y si Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia, yo le doy gloria a Dios por haberme hecho pasar este menumento. Se dice menumento, dice, ¿no? Entonces, yo le doy gloria a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Le doy gloria a Dios que me haya metido en esta prueba, porque me metió una prueba de obediencia, la cual produjo en mí paciencia. Sí, cambió mi manera de pensar muchas cosas. ¿Sabes qué? Voy a poner más la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ese es un mandamiento de Dios. Aunque yo diga que tenga mis ojos puestos en el cielo, hay áreas donde yo sigo haciendo cosas del mundo justificadas por motivos X, ¿no? Pero gloria a Dios que permitió esta prueba para que yo me acercara más a Dios, y yo seguiré exhortándolos a todos, ¿sí? Y mira, el día de ayer mi esposa estuvo acomodando el librero, todo, dijo, voy a darle una escombrada a todo el librero porque tenemos muchos libros, y bueno, no te imaginas la cantidad de libros cristianos que nos encontramos, ¿no? Y lo pongo como un ejemplo, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué hacemos con estos libros? ¿Qué hacemos con esto? Le dije, mira, número uno, no, dice, me da tristeza que los tiremos, porque no, estamos ya de acuerdo con muchas cosas. El Señor Jesucristo nos dijo una cosa, por sus frutos los conoceréis. Y vi muchos libros de muchos autores donde el fruto final fue malo. Y escribieron libros, ellos basados en pensar que tenían la verdad, y guiaron doctrinas que hoy nosotros mismos las hemos ya desechado, ¿sí? Entonces dijo, ¿regalarlos? No, porque es regalar una doctrina equivocada, por el fruto que tuvo. El Señor Jesucristo en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los vas a conocer. Y le decía, mira, ministros que escribieron estos libros, su fruto fue divorciados, desecha sus iglesias. No fue buen fruto y no era el plan de Dios. Entonces, le decía yo a mi esposa, tenemos que dejarnos guiar. Como una vez le dije a Vicky, hace ya buenos años, Vicky, ya nomás vendamos Biblias. Y sí, Vicky dijo, solo Biblias. Contados son aquellos libros que por ahí tenemos, pero de preferencia solo Biblias, porque es bíblico que el Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando todos esos escritores, yo no sé si buena intención o regular intención, pero mientras haya el hombre caído ahí, habrá una mala intención en un trasfondo, porque por el fruto vemos cómo terminaron muchos de ellos, por el fruto, ¿no? Más de muchos manuales que teníamos ahí de matrimonios que pues fueron
que nos fueron dados por otros hermanos, porque así empezamos los cursos, y que vamos a estar hablando de eso cuando el fruto de esos hermanos fue malo al final. Yo no deseo que sea malo el fruto, pero mira, el Señor Jesucristo lo dijo: tantita levadura, poquita levadura, leuda toda la masa. Entonces, esos escritores que escribieron los libros porque se sintieron ya listos como para decir yo el único libro que podía decirte que te va a dar una seguridad en su lectura podían ser dos. Uno de ellos el hermano Myers, que tiene casi 100 años, y su fruto es bueno. El hermano Myers, el fruto del hermano Myers es impecable, ¿sí? Y otro podría ser el que se escribió en 1586, el peregrino, el caminar, no recuerdo el nombre, el caminar del peregrino, y eso tú lo lees y dices que wow, qué revelación. Y ni siquiera está hablando diciendo haz esto, sino más está narrando el caminar de un cristiano, ¿no? Y yo creo que fuera de esos dos, yo ya no me atrevería. Le dije a mi esposa, no, tenemos que quemar, porque no todos dieron buen fruto. El fruto final de muchos de los que escribieron estos libros no fue bueno. Y tantita levadura leuda toda la masa. Por eso el Señor desde el Antiguo Testamento estableció el día de la Pascua, y comerán 7 días panes sin levadura. Y también dice: cuando entre el sacerdote al lugar santo, a tomar esos panes sin levadura, ¿sí? O sea, la palabra no adulterada. O sea, mis hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Eso sí es bíblico, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ¿a dónde te va a guiar el Espíritu de Dios? A la palabra. No podemos meterle emociones y siento de Dios que si yo siento que me tengo que congregar y ya voy a ir porque Dios me dijo. No, revisa lo que dice la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca te va a guiar a algo que esté fuera de la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, mi exhortación es esta, que la seguiré diciendo. ¿Por qué no ver esto que está sucediendo? Una prueba para los cristianos y un lugar de arrepentimiento para los inconversos. El furor, no hemos orado para que se acabe tanta maldad en el mundo. No, ese furor llega a Dios y Él está obrando. Él es poderoso para que no hubiera ningún COVID. Él es poderoso, y es poderoso para guardarnos. Su palabra dice que Él es el que nos guarda de todo mal. Mira, Romanos 5, vamos allá a Romanos 5. Dice, y aquí está nuestra vida, así, bueno, en cada versículo Dios nos habla maravillosamente. Dice Romanos 5:1, estamos justificados por medio de creer en Jesucristo. Tenemos un espíritu nuevo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no, Dios no está en contra de nosotros, nos ha justificado por la sangre de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, por quien también tenemos entrada por la fe al favor de Dios. Así es que las pruebas son de fe, porque tú tienes entrada al favor de Dios por medio de la fe. Como yo lo dije en los momentos críticos: Señor, tú eres el único que me puede librar y me seguirás librando de todas las pruebas. Y Señor, si estoy aprendiendo, sé que voy a aprender obediencia en esta prueba. Así es que dice aquí: y por quien tenemos entrada por la fe al favor de Dios. Y para estar en fe es porque estás en una necesidad, porque la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de que no lo tienes. La convicción de que no lo tienes. Por tanto,
Tú tienes que estar en fe en las pruebas. Y Dios las permite porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a este favor de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. O sea, de saber, mi hermano, que esta prueba que estamos pasando está produciendo en nosotros paciencia para poder llegar a la esperanza que tenemos de poder ver a Dios cara a cara, ¿sí? En la esperanza de la gloria de Dios en nosotros. Aleluya. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dices, ¿quién se puede gozar en la tribulación? Pues sí, gloríate, porque dices, Dios está desarrollando en mí paciencia para que yo sea como Él, que es paciente, para que yo tenga longanimidad. Por eso estoy pasando esta prueba. No nos dejemos guiar por muchos hermanos que son niños en Cristo y que vienen y dar consejos equivocados, consejos diciendo, no, estás mal, o sea, yo creo que con las medidas de seguridad tú ya puedes regresar. No, mi hermano, obedezcamos a Dios, esperemos en el momento que Dios ponga en su palabra y va a darse. Yo les puse, cuando mandé la foto, dije, tengamos paciencia, es que el Señor volverá a reunirnos. Tristemente, el día que nos reunamos, muchos van a decir, pues yo estuve muy agradecido en palabra de vida, pero yo me fui a otra. Pues lo más importante, mis hermanos, es que me voy a gozar más con aquellos que cuando vayamos al cielo, ahí nos demos un abrazote de aquellos y que seremos como los ángeles. Ahí es donde más me voy a gozar y seguiré exhortando. Y si la esperanza no avergüenza, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce la tribulación? La tribulación produce paciencia. Y seguiré exhortando, mis hermanos. Esto nos dice Dios. Esta tribulación que tenemos ya 1 año, 8 meses, una cosa así por el estilo. Tenemos ya más de 1 año y es una prueba y la tenemos que ver como una prueba. Está produciendo en nosotros paciencia. Mis hermanos, voy a intentar lo del Zoom para que estemos presencialmente y virtualmente, es decir, que nuestras caras se vean. Ya supe de una iglesia que lo está logrando con buen éxito y que mutea de inmediato a aquel que se mete y que no tiene que ver con la iglesia, y lo ha logrado. Así es como vamos a hacerlo para que nos podamos ver virtualmente. Pero mi hermano, yo te exhorto y lo seguiré exhortando. Yo seguiré diciendo lo que ayer mis hermanas me ministraron mucho con la oración, ¿sí? Hechos 20, toda la oración me gozo de haberlas escuchado, ¿sí? En Hechos 20, y con esto termino, mis hermanos, en Hechos 27, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Sí? No, permíteme. Déjame ver. Más que 27. 20:27 dice. Porque no he rehuido, o sea, no he evitado anunciarles todo el consejo de Dios. Y eso, y mi hermano, yo de veras, mi deseo es yo dar el consejo de Dios completo. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, no le acomode, no es mi problema. Yo tengo que dar el mensaje completo y no lo tengo que adornar, ni tengo que estar buscando palabras para no hablar de las de tribulaciones, de padecimientos. Si la palabra de Dios nos habla de padecer,
tenemos que hacerlo. Así es que yo no quiero que el día de mañana el Señor me diga, ¿por qué le suavizaste mi palabra y permitiste que se perdieran y que se quedaran a la tribulación? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque los amaba mucho, ¿no? Yo te dije que predicaras mi palabra. Yo no voy a rehuir a dar el consejo de Dios. Por tanto, mis hermanos, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Y esto lo digo a todos los ancianos, a los discípulos de la iglesia. Tú tienes manera de poder hablar con otros hermanos más jóvenes en la palabra o que estén. Yo te digo, exhórtalos a que conozcan esta verdad. Esto es una prueba. Si te dicen, es que el saborcito de estar presencialmente, no es el saborcito, a todos quisiéramos estar, todos quisiéramos ya regresar, todos quisiéramos regresar a la normalidad, todos quisiéramos estar reunidos, ¿sí? Todos lo quisiéramos hacer, ¿sí? Pero mi hermano, yo te invito a que como obispo, a los ancianos me dirijo, si este mensaje Dios te lo confirma, habla por teléfono con muchos hermanos y quítales todo ese rollo o exhórtalos. Si después de esas palabras ellos quieren ya irse a otra iglesia, que porque en esa iglesia tienen todas las medidas de seguridad, mira, ya su sangre no está en nosotros, ya no tendremos carga alguna si el día del arrebatamiento ellos se quedaron y nosotros nos fuimos al cielo. ¿Sí? Mira, mi hermano, si nosotros obedecemos la palabra, comemos el pan sin levadura, ¿sí? Si seguimos guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Señor tiene un galardón. Él está desarrollando en nosotros paciencia, ¿sí? Si puedes hablar con alguien, ¿sí? Si puedes exhortarlos, exhórtalos como yo lo estoy haciendo. El camino es este. Mi hermano, si tú dices, no, es que acá el pastor tiene unas medidas de seguridad. No hay medidas de seguridad, mi hermano. Este virus sigue latente. Este virus sigue contagiando y está mutando. Y va a la tercera o la cuarta ola, no sé cuál ola vamos. Así es que puede volver a salir otra nueva ola, como el Señor puede decir, ahora sí, ya se acabó y vamos a reunirnos y va a haber otra nueva prueba después futura, porque Él quiere que toda la humanidad sea salva. ¿Sí? Así es que yo te exhorto, como dice, por tanto, dice en el versículo 28, por tanto, hermanos, miren por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, Él es el que nos ha puesto por obispos. No es decisión del hombre, es que Dios, quiero que me uses, pídeselo para que Dios sea. Pero ningún hombre te puede hacer pastor, ningún hombre te puede ser evangelista, por el fruto los conoceréis, todo viene de Dios. Nos ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia y estamos para apacentarlas y guiarlos de que esto es una prueba. Si alguien me manda algo diferente, que me lo explique bien y me lo mande por escrito en WhatsApp, donde me diga los motivos por los cuales yo estoy mal, yo me pondré a orar y me dejaré guiar. Me dejaré guiar por la palabra de Dios. ¿Sí? No me voy a dejar guiar nunca por ningún hombre, me dejaré guiar por el Espíritu de Dios y tú tienes que hacer lo mismo. No te dejes guiar por mí, guíate por el Espíritu de Dios que siempre te va a guiar a la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que nos ha puesto para apacentar la iglesia, la cual ganó con su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Si es que quien no obedezca, pues es un problema. El Señor se encargará de regresarlo al redil en sus caminos. ¿Sí? Así es que dice aquí, termino con estos versículos, por tanto, velar, estemos en oración, estemos obedeciendo. Velar significa obediencia a la palabra, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y yo te amonesto, hermano, si tú estás ya pensando en que con las medidas de seguridad ya me puedo ir a otra iglesia,
Ten cuidado, es una prueba, ¿sí? Así es que, hermanos, encomendémonos a la palabra de Dios y a la palabra de su gracia, que después de todas estas tormentas, al que sea obediente, al que aprenda obediencia, sí, va a encontrar la eterna salvación, ¿sí? Y se los digo porque yo no, a muchos pastores han abierto por necesidad económica. Y dice, si Dios no te está proveyendo, mi querido pastor, es que Dios te está pidiendo que trabajes. No te agarres de que es porque vino la pandemia, porque Dios es poderoso para que nunca te falte nada guardado. Y si estás abriendo por cuestiones de dinero, pastor, discúlpame, pero en mi caso, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y yo me gozo de esto. O sea, yo más bien, ustedes saben que para mí ha sido trabajar con mis propias manos, ¿sí? Trabajar con la bendición de Dios, labrando la tierra, sabiendo que todo me llega por añadidura, ¿sí? Así es que, mis hermanos, yo exhorto a todos los ancianos a que hablen a los demás. Si hay algo que les revele el Espíritu de Dios, háganmelo saber, pero que esté siempre llevado a la palabra de Dios. Si al regresar después de esta prueba somos 3 congregantes en la iglesia, gloria a Dios. Me recordará los que Dios quiera que estén aquí, pero me voy a gozar cuando el Señor nos dice, no temas, manada pequeña, porque a nuestro Dios, ¿sí? Porque a nuestro Dios le ha placido darnos el reino de Dios. A nuestro Señor le ha placido, manada pequeña. Así es que yo sigo viendo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, mis hermanos. Y lo digo por gente que fueron mentores en mi vida, de los cuales hoy los veo equivocados y que Dios los corrija, o por lo menos bíblicamente no encuentro versículos que justifiquen sus actitudes. Que me digan, no sabes qué hambre de la palabra, la gente viene y se forma, o le urge, la puede recibir por este medio. Esta es una prueba, mis hermanos. Esta es una prueba, ¿sí? Amén. Esta es una prueba. Si al terminar toda esta prueba somos 10, somos 5, lo más importante es que cuando venga el arrebatamiento estemos en el cielo. Los amo, mis hermanos, los amo y los exhorto. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, yo te ruego que cada palabra que salió de mi boca haya sido guiada por tu precioso Espíritu, Señor. No permita, Señor, que ninguna palabra que haya salido de mi boca haya salido de sabiduría, de humana sabiduría, Señor, sino la que es guiada por tu precioso Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, síguenos guiando. Te rogamos nos sigas dando el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Porque la puerta es estrecha, Señor, la puerta es estrecha. Pocos son los que la hallan, Señor. Pocos son los que la hallan. Así lo dice tu palabra. Quisiéramos que todos entraran por la puerta estrecha. Y yo sé que tú quisieras que entraran todos por la puerta estrecha. Pero, Señor, tú mismo lo dijiste porque sabías las cosas. Pocos entrarán. Señor, yo te ruego, Padre, que este rebaño que tú me has encomendado, Padre, ayúdame, Señor, a que entre por la puerta estrecha, Señor, que entre por la puerta estrecha. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como siempre, me paso del tiempo, pero gloria a Dios, ¿sí? Los amo, de veras, me duele mucho, mucho en mi corazón cuando me entero que muy respetuosamente me dan las gracias porque se van a ir a otra iglesia. Lo siento mucho, pero me duele en mi corazón. Pero
Yo seguiré caminando a lo que dice la palabra de Dios. Y nuestras predicaciones siempre estarán llenas de la guianza del Espíritu Santo, llenas de palabra de Dios y no de sabiduría humana. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice y discúlpenme si los ofendo, pero los amo y no cesaré de seguirlos exhortando. ¿Sí? Aleluya. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.